¿Cómo reconozco a un verdadero maestro esotérico? De todas las preguntas que he recibido durante mi camino, esta es una de las más frecuentes y por desgracia no existe una respuesta fácil. En este video compartiré con ustedes mis experiencias y características similares las cuales se pueden encontrar entre mis maestros con la esperanza de que les pueda servir de guía y ayuda. Yo soy el Arlequín Mágico y esto es Hecaterium, donde revelamos los secretos ocultos de la realidad. Un verdadero maestro esotérico es alguien que vive en constante búsqueda de su crecimiento espiritual y que comparte su conocimiento de manera compasiva. Reconocer a un verdadero maestro esotérico puede ser difícil, ya que existen muchas personas que afirman tener este título. Sin embargo, es importante mantener un poco de incredulidad saludable y no aceptar ciegamente todo lo que se nos dice. La autenticidad de un maestro esotérico se revela a través de sus acciones. Un verdadero maestro esotérico vive de acuerdo con lo que enseña, mostrando coherencia y compromiso con su camino espiritual. Además, comprende que no existe la perfección y que tanto él como sus estudiantes están en constante crecimiento espiritual. Un verdadero maestro esotérico no tiene miedo de admitir que hay cosas que aún no sabe y brinda conocimiento para que los estudiantes lleguen a su propio entendimiento. Él entiende que cada individuo tiene su propio camino espiritual y proporciona guía que se ajusta al nivel espiritual de cada persona. También anima a los estudiantes a llegar a sus propias conclusiones a través de sus propias experiencias, manteniendo una mente abierta a medida que avanza en su crecimiento espiritual. Es importante destacar que un verdadero maestro esotérico nunca critica a las religiones, ya que entiende que hay muchas formas de obtener espiritualidad y que lo que importa es que cada persona mantenga un contacto con el mundo espiritual y busque su propio crecimiento. Además, un verdadero maestro esotérico entiende que no todas las personas tienen la predisposición o el interés en entrar en los estudios esotéricos y respeta las decisiones individuales. En resumen, un verdadero maestro esotérico es alguien que busca su crecimiento espiritual, comparte su conocimiento de manera compasiva, respeta la diversidad de caminos espirituales y provee guía mientras los estudiantes exploran y crecen en su propio camino espiritual. Si te gustó este video, por favor suscribirse a este canal para que nos ayuden a seguir proveyéndoles con contenido. Muchas gracias.